hospedaje se llevan la mayor parte en el turismo, ¿no? Son las cifras más altas que ya en momentos atrás habíamos comentado. Pero la alimentación y pernoctación se lleva el 37%. Entonces, de $100 que producimos en turismo, estamos gastando $37 en alojamiento y en comida. ¿No? Justamente para no perder ese sentido comparativo, hablaremos más que en bolivianos en términos de dólares, ¿no? Porque así podemos compararnos con el Perú, con el resto de los demás países y con el mundo. Entonces, según los datos del viceministerio, dice que tenemos más de $1.000 millones de aporte del turismo al PIB. ¿Es cierto eso? Para el último año, para el 2013, para el último año que hay cifras. Sí. Y de esos $1.000 millones, entonces, lo que corresponde a gastos en transporte, ¿cuánto sería? De esos $1.000 millones, estamos hablando aproximadamente. De que es verdad, son los $1.000 millones, ¿no? ¿O cuánto es verdad la cifra que representa turismo? Sí, para el total, para ese año pasaba de los $1.000 millones en general el PIB turístico. Para el 2007. Para el 2007. Pero la cuenta satélite de turismo es un instrumento que permite ordenar las estadísticas y hacer todas las vinculaciones entre actividades económicas. Entonces nos da mayor rigurosidad para los cálculos. Por supuesto que si en ese momento pasaba de los $1.000, ahora tiene que ser más, tal vez 1.500 o mucho más. Pero de toda esa cantidad de dinero tenemos que el 23%, o sea, de cada $100, 23% gastamos en transportarnos, ¿no? Y el 38% gastamos en alojamiento y en alimentarnos. Son las variaciones más altas que tenemos dentro de lo que es el PIB. Pero también tenemos otras recreativas. Antes de cederle la palabra a Julio, diría entonces, con los datos que mencionan, de cada $100 que produce o genera ingresos el turismo para el país, $38 están moviéndose en la hotelería. En hotelería y en restaurantes. Comparativamente, con México veíamos que apenas es el 10%. Entonces aquí el gasto turístico, lo que gasta el turista, se va más en pagar hoteles que en las actividades recreativas. En cambio en México, por ejemplo, se paga $10 por hoteles, pero se gasta mucho más en otros demás bienes y servicios y por tanto mueve mucho más la economía. En realidad quisiera más o menos orientar hacia ese sentido el tema de la conversación. Bueno, a ver, con estos datos que nos está dando el licenciado Alba, naturalmente llama la atención la importancia no solo económica, sino social. Para el 2013 nos señala que lo que generaba el turismo era más de $1.000 millones. En ese mismo año, por ejemplo, lo que nuestros migrantes enviaban a Bolivia estaba por los $1.100 millones. O sea que es más o menos la misma cantidad de dinero que genera el turismo, pero con menos gente. Porque según los datos que tenemos, el sector turismo más o menos está empleando unas 300,000 personas que son empleos directos e indirectos, mientras que ese más de $1.000 millones que nos mandan los migrantes, estamos hablando de por lo menos entre 1,5 millones y 2 millones de bolivianos que están afuera. Entonces, ¿cómo no podemos? Esta actividad del turismo nos está demostrando que genera gran cantidad de empleo. O si lo comparamos con otro sector que estamos debatiendo ahora por el tema de la contaminación, por el tema de la caída de los precios de los minerales, las famosas cooperativas mineras emplean alrededor de 150,000 trabajadores y bajo condiciones muy difíciles de vida. Lo que el turismo da mejores condiciones de trabajo que estar trabajando en interior mina y más o menos duplica el número de fuentes de empleo. Entonces, aquí vemos nosotros que no estamos, como decía al principio, explotando esta beta que es el de del sector turismo. O
si nos referimos al tema de impuestos. Igualmente, si he comprendido bien, licenciado Alba, lo que el turismo está generando es más o menos un 6.5% de los impuestos. Y es más fácil controlar los impuestos en el sector turismo, porque como usted decía, licenciado Hidalgo, son hoteles, son el tema de transporte, o sea, empresas legalmente establecidas que se puede controlar el tema del cobro y del pago de impuestos. Entonces, estas cifras, si las relacionamos nosotros con los otros sectores, vemos que tiene potencialidades, y para el Estado es mucho mejor fomentar el turismo que otras actividades que no van a tener ese ingreso desde el punto de vista de ingresos económicos y de generación de empleo, que para mí es lo más importante ahora. 300.000 fuentes de trabajo en turismo en Bolivia, de los 5 millones más o menos de trabajadores que somos en el país, es más o menos un 3%, pero son fuentes de trabajo que tienen mejor calidad que otras actividades como la agricultura y minería, donde ahí tenemos concentrado un gran número de compatriotas. En este tema de empleo, tenemos para el momento del 2007 266.000 personas dentro de lo que son actividades turísticas. De lo que usted decía, licenciado, los 4.400.000 que teníamos en la economía total, ¿no? Entonces ya es una buena cantidad de personas que están principalmente situadas en transporte y comunicaciones. Para el momento eran 103.000. En otros servicios, donde principalmente están restaurantes, hoteles, servicios recreacionales, están 105.000 personas, 105.700 eran en ese momento. Y en la industria manufacturera tenemos 38.000 personas. ¿Por qué la industria manufacturera? Nosotros pensamos, ¿qué hacen ahí? Está una actividad importante para el turismo, que es la producción de artesanía. Tenemos artesanía en textiles, en peltre, en productos metálicos, el peltre, etcétera, ¿no? Y esas actividades son las que más llevan. Pero hay una también que es importante, que son los servicios de la administración pública, donde tenemos 11.900 personas, de las 337.000 que habían en ese entonces en la economía total para esta actividad. ¿Y quiénes están ahí? Están los gobiernos nacionales, subnacionales, todavía eran prefecturas en ese momento, municipales, la educación, que tienen que ver con el tema del turismo. Entonces también es una actividad representativa, ¿no? Y entre las más importantes del turismo, vuelvo a recalcar, está el transporte y los restaurantes y hoteles. De los 105.000 se llevan 83.000 personas. Están trabajando 83.000 personas para ese momento, de 105.000 que son los otros servicios. Y 24.000 tenemos en lo que es alimentación, pero ¿qué tipo de alimentos? Que se expenden de forma directa, industrialmente manufacturados, ¿no? 24.000 personas trabajando en eso. Bien, todas estas cifras surgen precisamente de este cálculo, ¿no? De esta construcción de la cuenta satélite del turismo. Como podrán percibir los televidentes, el disponer de datos realmente es un instrumento poderoso, precisamente, no solamente para conocer la realidad de una actividad, en este caso del turismo, sino sobre todo para perfilar la adopción de políticas que nos permitan optimizar el desarrollo de este sector. Quisiera yo aquí hacer dos cuestionamientos. Primero, se ha hecho un gran esfuerzo para construir esta cuenta satélite con base en el 2007.
Pero claro, la actividad turística es muy dinámica y estamos al 2014 y seguramente se ha debido modificar una serie de cosas o podríamos haber nosotros modificado esa realidad hacia donde más o menos queríamos, ¿sí? Nada más para matizar con algunos temas que parecerían anecdóticos porque he hablado del tema de producción, etcétera, ¿sí? Un producto típico, un producto tradicional turístico es La Paz, Lago Titicaca. En ese producto turístico, La Paz, Lago Titicaca, un consumo básico también es el consumir trucha, porque es el plato típico que se ofrece a cualquier turista y cualquier boliviano, cualquier paseño va al lago, a Tiquina, a Copacabana y pide trucha. Resulta que la producción de truchas básicamente es una importación para el país, porque las truchas son producidas en el Perú y compradas por bolivianos para venderlas. Pero como no disponemos de los datos exactos, o como si disponemos de los datos, no hemos adoptado políticas para justamente promover la producción de truchas en el país y no importarlas, entonces estamos perdiendo una serie de acciones que nos darían estos datos. Pongo este ejemplo nada más para, como decía, para casi anecdótico, pero para matizar y para señalar que los datos por los datos, las cifras por las cifras, es decir, no van a ser útiles en tanto y en cuanto no nos sirvan precisamente para adoptar políticas, ¿sí? Entonces, ya hemos dimensionado, está clarísimo que sea 3.08 o sea 3.4, el turismo es importantísimo para el país. Sea que sean 250.000 o sea que sean 300.000 los empleos que genera el turismo es un gran empleador. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para mejorar estas condiciones? Necesitamos investigar más, porque por estudios que hemos hecho a nivel de la universidad, sabemos que el empleo en turismo es un empleo que tiene varias características. Uno, que es un empleo que no está bien remunerado, porque hay una remuneración, una valoración menor a otros sectores. Sin embargo, es un empleo que es muy disperso, porque aborda desde la parte operacional hasta la parte ejecutiva, ¿sí? Pero es un empleo también que genera un empleo y una ocupación fundamentalmente en fines de semana, en feriados, donde la paga debería ser doble, pero que eso no se aplica. Entonces, hay una serie de connotaciones que deberíamos conocer para hablar básicamente del empleo también en turismo. Y si hablamos del tema impositivo, se dice, otra vez si no entiendo mal, el 6% de los ingresos que tiene el país por impuestos están generados por turismo, ¿sí? Todos sabemos que la actividad turística se desarrolla fundamentalmente en las áreas rurales. Estamos hablando de Copacabana, Yampupata, Isla del Sol, Uyuni, Rurrenabaque, San Buenaventura, San Juan, Quetena, etcétera, donde básicamente las empresas o los prestadores de servicios son informales. Sí, no sé si alguno de ustedes habrá pedido una factura, no sé, en San Juan, en Quetena, o le habrán dado una factura por haber servido. Entonces, si en este momento, con estas condiciones, generamos el 6%, con seguridad que con una buena política, qué sé yo, de formalización, podríamos incrementar más. Entonces, ¿a dónde voy? A que las cifras que tenemos deberían servir justamente para adoptar políticas. Ya entrando a la última parte, en la parte metodológica, ¿cómo es que se construyen, cómo es que se obtienen estos datos? Yo hace rato mencioné los datos del Viceministerio de Turismo, pero entiendo que los datos del Viceministerio de Turismo son precisamente coordinados o más bien recabados del INE o de Migración. La autoridad estadística del país es el INE, es decir, es el INE, digamos, la entidad responsable de conseguir y publicar los datos oficiales de la economía del país, básicamente en cuentas nacionales. Entonces, en este momento sería interesante saber cuánto es realmente el aporte del turismo al PIB, cómo se hace la metodología, porque también podemos ver que si hacemos un cálculo muy grosso modo, en el país, según registros que tenemos en hotelería, hay aproximadamente, redondeando, 1.000 establecimientos de hospedaje en capitales de departamento, ¿sí? Si hay 1.000 establecimientos de hospedaje en capitales de departamento, podemos decir que hay otros 1.000 que están fuera, en las provincias. Si son 2.000 establecimientos de hospedaje que hay en el país, ¿sí? Y calculamos, no sé, a
20 empleados por promedio por cada establecimiento de hospedaje, no nos va a cuadrar un poco eso de tener 90.000 o 80.000 en hospedaje. Entonces, quisiera ver cuál es la parte metodológica. Nada más menciono estos datos para que podamos hablar un poco en términos más entendibles para la población y no tanto en términos académicos o numéricos que a veces confunden a la población. ¿Cómo es la parte metodológica? Sí, el INE tiene una infraestructura estadística que apoya a las cuentas nacionales. Y en esto están las investigaciones directas, que pueden ser censos, las encuestas, pero también un tratamiento de los registros administrativos, que nos permiten, por ejemplo, de hotelería, saber el número de hoteles por categoría, si son hoteles 5 estrellas, alojamientos de cualquier tipo y también la situación donde geográficamente se sitúa. Ese es un registro administrativo. Pero también tenemos de las encuestas, por ejemplo, para una cuenta satélite, es una herramienta que ordena la estadística, de tal manera que pueda ser utilizada integralmente. Entonces podemos conocer la parte de la oferta, la demanda, y esa oferta con qué costos está, ¿no? Cuánto cuesta tener una producción turística, una demanda turística, etcétera. O sea, de la oferta, satisfacer esa demanda turística. Entonces vamos de esa infraestructura. También hay que generar los directorios, porque sin directorios no podemos hablar de hotelería, de restauración de alimentos. Un directorio sería la cantidad, digamos, de unidades económicas que hay en un cierto rubro, ¿no es cierto? Sí, y de esas, las encuestas, para las encuestas obtenemos muestras, ¿no? Pero hay que darle fuerza, hay que volverlas sostenibles estas tareas. Entonces, por eso es que, si bien tomamos el año 2007, generamos la información que fue presentada en la Comunidad Andina el 2011. Pero debemos en este momento ya comenzar a actualizar esta información. Estaremos mejorando en el turismo, será más alto, pero ¿a qué costo? Porque para el 2007, también para esta cuenta satélite, se tienen los costos de producción, ¿no? ¿Cuántos representa? Entonces, remuneraciones es bastante fuerte, ¿no? Es una de las variables más fuertes. Y podemos hablar, por ejemplo, en el PIB nacional, remuneraciones a estos empleados representa el 14.2%. Pero en la parte turística, remuneraciones representa el 20%. Y estamos hablando no solamente de las actividades netamente turísticas, sino de estas otras que les hablaba, agropecuaria, industria manufacturera, que no están produciendo solo para turistas. Producen, pero también es consumido por turistas. Claro, es parte de eso. Entonces, no solamente es de lo clásicamente turístico, pero llegamos a pesar el 20%. O sea, de cada $100 que ganamos en turismo, $20 están yendo a empleados, ¿no? A los salarios. Y ahí si calculamos indicadores, los multiplicadores, ¿no? El multiplicador podríamos ver. En insumos, por ejemplo, que son necesarios para la actividad, se está yendo 51%, casi $52 de esos 100. Y en el PIB nacional estamos con 49 por debajo. A ver, con lo que aquí nos da la estadística el licenciado Alba, podemos ver en el tema de empleo, ¿no? O sea, el impacto que tiene esto en la remuneración de los trabajadores. Entonces, si calculamos con otros sectores, en el sector turismo, la remuneración es mucho más elevada que en otros sectores. Pero aquí la debilidad que yo veo, y lamentablemente seguimos siendo un Estado centralista, es que toda esta estadística, o toda la recopilación de los datos estadísticos, debería empezar a partir de los municipios. Aquí no hay un interés de los municipios, aunque la Constitución les da la atribución de que ellos pueden
recabar estadísticas en su municipio. Por ejemplo, estoy pensando en Tiahuanaco, estoy pensando en Copacabana. Esos municipios deberían estar interesados en saber cuál es la incidencia del turismo en los ingresos que tienen o en los ingresos que están perdiendo, porque no están tomando políticas públicas adecuadas para fomentar el turismo. Por ejemplo, y ahí usted, licenciado, nos puede dar cátedra seguramente, creo que es el 2 de agosto, la fiesta en Copacabana, cuando los peruanos van a Copacabana. Esa ya es una fiesta establecida y Copacabana se llena de peruanos. Entonces, esta información estadística, cuántos peruanos ingresan al municipio de Copacabana, es fundamental. ¿Para qué? Para que ese municipio se prepare, tome determinadas medidas y pueda dar cada vez mejor acogida a los turistas que vienen del Perú. Y para finalizar, aquí yo solamente quisiera dar un dato internacional que tiene que ver otra vez con la toma de decisiones de políticas públicas. Por ejemplo, al Mundial de Brasil, al del Mundial de Fútbol, han llegado casi 700,000 turistas, solo por el Mundial. Si nosotros tuviésemos políticas públicas de fomento al turismo, ¿qué hubiéramos hecho? Promocionar el turismo durante el Mundial en el Brasil para Bolivia. O a nuestros países vecinos están llegando alrededor de unos 18 millones de turistas al año. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Promocionar el turismo en los países vecinos. Para eso no necesitamos irnos a Estados Unidos, sino a todos los norteamericanos, europeos que están visitando nuestros países vecinos, con una buena política de publicidad podemos atraerlos. Entonces, por eso yo coincido con usted, licenciado, cuando decimos las estadísticas son fundamentales y básicas. ¿Para qué? Para que las autoridades a nivel de municipios, a nivel de gobernaciones, tomen decisiones al respecto. Caso contrario, si no trabajamos eficientemente en esto, vamos a seguir con planes, programas de gobierno y decisiones de estas autoridades muy generales, sin entrar a tomar medidas específicas en cada área, transporte, hotelería, etc. Muy bien, ya casi llegando al final, le pediría justamente al licenciado Alba a ver si nos puede dar una especie de conclusión o una reflexión acerca de la importancia justamente de las estadísticas y cómo podríamos mejorar el conocimiento del turismo a partir de ellas. Es importante explotar estas herramientas que tenemos. Hemos visto así muy rápidamente algunos datos que nos arroja una cuenta satélite. Nos permite conocer el equilibrio en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de trabajo y capital. Porque nos hace conocer cuál es la estructura de costos de producción, el excedente generado por esta actividad de turismo o las actividades que están tanto netamente turísticas como las que apoyan al turismo, pero nos falta avanzar. Debemos fortalecer el sistema de información estadística de turismo, darle continuidad, que este sistema dé una sostenibilidad a la cuenta satélite, por lo menos que se calcule cada 2 años y ver realmente impactos. Ahora hemos visto datos a precios corrientes del año 2007, pero necesitamos conocer cuánto va creciendo el turismo o por ahí decreciendo, los problemas de inflación que se van a presentar, etcétera, ¿no? Porque vemos alimentos dentro de lo que es la actividad turística. Entonces, darle sostenibilidad a la cuenta satélite, ¿no? Y fortalecer el siguiente. Bien, si me permiten hacer una tal vez reflexión final acerca de todo lo que hemos conversado, tomaría algunos puntos. Primero, coincido plenamente en el hecho de que las estadísticas son absolutamente fundamentales. Hay un viejo adagio que dice: no hay desarrollo sin planificación y no hay desarrollo sin estadísticas. Y si no tenemos estadísticas, seguramente que no podemos conocer ningún sector, ¿sí? Porque básicamente en esos datos se concentra el funcionamiento de cada una de las actividades. Considero también en que, si bien tenemos necesidad de tener cifras a nivel nacional, el turismo, por sus particularidades, tiene que estudiarse a nivel regional. Y en turismo las unidades son básicamente los destinos turísticos.
inclusive más allá de los municipios, más allá de los departamentos, lo que funciona en turismo son los destinos turísticos. Tenemos el destino Lago Titicaca, que tiene que ver desde Puerto Acosta hasta Tiahuanaco, ¿sí? Tenemos el destino Uyuni, que va desde, es decir, abarca varios municipios, pero funciona como un destino. Entonces, también se han desarrollado metodologías como son los observatorios turísticos. En un anterior programa hemos hablado de lo que son los observatorios turísticos, que precisamente lo que hacen es conseguir construir datos estadísticos de cómo funciona un destino turístico para monitorear su comportamiento, pero sobre todo para definir políticas. Entonces, creo que está clarísimo que tenemos que trabajar muchísimo y este es un trabajo conjunto. Se ha hablado de un CIET, el Sistema de Información de Estadísticas de Turismo, que es una plataforma institucional que debería estar conformada no solamente por el INE, Banco Central, Viceministerio, sino también por la universidad, porque nosotros podemos aportar una serie de actividades. Las políticas públicas van a definir qué queremos hacer con el desarrollo. Para la universidad es fundamental, porque nosotros mismos, conociendo las estadísticas, interpretando adecuadamente las estadísticas, vamos a orientar hacia dónde debemos formar los profesionales, qué especialidades tienen que tener, dónde tenemos que incidir en la formación de nuestros futuros profesionales. Entonces, la idea justamente de plantear estos temas, este tema en particular, ha sido poner en el tapete una serie de datos estadísticos, pero que llevan como trasfondo realmente que la realidad del turismo es mucho más compleja de la que vemos superficialmente. Yo les agradezco mucho, licenciado Julio Alvarado, licenciado Hugo Alba, y espero que con estas reflexiones podamos tener otra vez, dentro de 15 días, su atención para tratar un nuevo tema en este programa que llamamos ¿A dónde vamos? Buenas noches, muchas gracias.